Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, maestra, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. ¿Listos? ¿Cansados? ¿Cómo están? Ya para terminar este día, cuéntenme cómo están. ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien aquí, esperando las clases. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos sean a esta nueva sesión correspondiente, bueno, pues a la materia de filosofía. Vamos a estar, pues vamos a abarcar propiamente ahora este tema que ya nos introduce a lo que viene siendo la filosofía del siglo XX. Vamos a conocer en esta ocasión, pues, dos temas importantes que viene siendo pues, el existencialismo y la teoría crítica. De ambos, pues vamos a conocer, como lo hemos estado haciendo a lo largo de todos estos temas, cuáles son los principales representantes, de qué trata, por ejemplo, en el caso del existencialismo, cuál es su definición, cuáles son pues los posibles tipos de existencialismo y la teoría crítica, a qué se refiere con este tema, a qué se refiere propiamente y cuáles son pues sus principales representantes. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que, bueno, no se puedan conectar en este horario. Va a ser compartida por medio de la plataforma, así como, bueno, pues la presentación de igual manera se les va a compartir pues en este espacio donde se comparten lo que vienen siendo los recursos de la materia. Y bueno, pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una pequeña introducción, a explicar propiamente el tema. Si el tiempo nos lo permite, pues estaremos realizando la dinámica de repaso. Y en el apartado de seguimiento académico, pues explicarles qué es lo que se espera ustedes estén desarrollando en la actividad de esta semana. Así como, bueno, pues si tienen alguna duda, bueno, pues estaremos brindando ese espacio para bien de poder resolverle y que ustedes estén realizando correctamente su actividad. Entonces, bueno, vamos a ver, como les comentaba, de qué trata este tema. Bueno, pues vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que en lo que es esta entrada al siglo XX, pues fue propiamente una época de pues cambios culturales muy profundos, políticos, filosóficos, que bueno, pues dejaron una huella muy marcada en la historia de la humanidad. Aquí, como les comentaba, pues vamos a ver dos corrientes filosóficas que pues han destacado, que surgieron básicamente en este periodo.
y que, bueno, pues influyeron en esa forma en la cual, bueno, pues comprendemos al mundo. Y esto viene siendo, bueno, pues lo que vienen siendo estos temas, la teoría crítica y el existencialismo. En el caso, por ejemplo, de la teoría crítica, bueno, pues esta, vamos a ver que está muy asociada con lo que se conoce la escuela de Frankfurt, y bueno, pues ciertos pensadores como por ejemplo Theodor Adorno, Herbert Marcuse, por ejemplo, entre otros tantos más que vamos a ver. Eh, y esta, bueno, pues se centró así de manera general a ese análisis crítico de, pues de la sociedad, sobre todo también pues de la cultura, porque bueno, pues estos filósofos se preguntaban cómo es que la razón, la racionalidad, pues podían llevar, por ejemplo, a la opresión de una sociedad pues moderna, cada vez pues más tecnológica. Y este tipo pues de pensamientos, ¿verdad? Aborda temas como pues lo que fue la cultura de masas, la industria cultural, todo lo que es la crítica, por ejemplo, a la sociedad del consumo, tratando, bueno, pues de comprender cómo la dominación y la desigualdad pues se van perpetuando en el mundo contemporáneo. Por otro lado, el otro tema que vamos también a ver es el existencialismo, que bueno, aquí también tuvo a sus principales representantes, entre ellos, por ejemplo, a Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, que bueno, pues entre otros que también vamos a estar viendo en esta sesión, básicamente, bueno, se centra en esa experiencia individual, en esa lucha por encontrar pues ese significado, como veníamos viendo con estas, vaya, con estas corrientes, ¿verdad? Que vimos en la clase pasada, sobre todo por ahí del nihilismo, encontrar ese significado en este mundo que, bueno, pues para algunos pensadores les parecía absurdo, ¿verdad? Sin sentido. Y aquí pues vamos a ver que los existencialistas pues exploran este tipo de cuestiones fundamentales, existenciales, como pues la libertad, la responsabilidad, la autenticidad, también pues esa angustia existencial, el saber, ¿verdad? Que pues todo lo que nosotros hagamos pues va a estar sujeto, ¿verdad? A nuestra propia responsabilidad. No hay a quien, por ejemplo, pues a lo mejor delegarle, ¿verdad? Esa responsabilidad de estar en todo momento decidiendo qué es lo que debemos de hacer, y de ahí es que surja esa angustia, ¿verdad? Por conocer, porque el ser humano esté consciente y sobre todo que sepa, ¿verdad? De que pues si esa decisión que llegó a tomar pues fue la correcta, ¿verdad? Muchas veces pues nos quedamos pensando si realmente la decisión a la cual nos lleguemos a presentar o nosotros a tratar de tomar, pues eso nos genera mucha angustia, ¿verdad? Por determinar, ¿será realmente la correcta? ¿Qué voy a hacer, verdad? Si el día de mañana me doy cuenta que esta decisión que tomé, pues no era la acertada, ¿verdad? ¿Habrá forma de cambiarlo? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Todo, pues se dice por ahí, ¿verdad? Que la vida se forma en base pues a decisiones, siempre estamos decidiendo en todo momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué vamos a hacer en estos minutos, en los siguientes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que, bueno, exploraban en este caso, pues estos grandes pensadores. Y bueno, pues vamos a ver, como les comentaba, a cada uno de sus definiciones y, bueno, pues también sus representantes, de manera que, bueno, con ello podamos entrar ya a lo que viene siendo este tipo de reflexiones, que viene siendo o considerándose ya lo que es la filosofía del siglo XX.
Y bueno, pues entonces empezamos con el tema de la definición del, a ver, déjenme nada más admitir a otros tantos que se están conectando. Muy bien, con la definición del existencialismo. Bueno, esta se dice que es esa escuela filosófica en la cual, bueno, sus pensadores pues se opusieron a esa filosofía tradicional, ya que consideraban que ese punto de partida del ejercicio filosófico debía de ser propiamente el individuo y sus experiencias subjetivas del mundo. Para este tipo de pensadores, tanto pues el pensamiento moral como el científico, pues eran insuficientes para poder comprender la existencia humana. Y bueno, los principales preceptos de esta corriente que se denomina existencialismo tenían que ver con esa existencia del ser humano, en donde, bueno, pues se decía que la existencia precede a su esencia, que la realidad antecede al pensamiento y a la voluntad humana, a la inteligencia, y desde este punto de vista, bueno, los individuos son libres y son responsables totalmente de sus actos y necesitan, bueno, una ética ajena a cualquier sistema de creencias externo, pues a la responsabilidad individual. Se dice que, bueno, las características de esta pues del existencialismo, esta, bueno, fue una escuela filosófica cuyos integrantes pues coincidieron más en sus posturas en contra de, como decíamos, esa tradición filosófica que en un concepto único de lo que realmente pues se quería definir como existencialismo. No confiaban en ningún sistema de creencias establecido, como la religión, ¿verdad? Y pensaban que era imposible darse cuenta de la existencia humana a través de la combinación, pues, de una perspectiva moral y una científica solamente. Proponían, pues, una doctrina individualista, ya que siempre se decía, ¿verdad?, que era, por ejemplo, tu existencia o mi existencia, de todo de manera individual, y se oponían a toda forma de objetivismo. Es decir, se oponían a cualquier forma, digamos, de predestinación, ya que sostenían la importancia de la decisión humana en el mundo. Es decir, que nuestra existencia no está determinada, ¿verdad? O sea, no está sujeta a digamos, a que tú tienes pactado a lo mejor, un destino, ¿verdad? Sino que tu existencia se iba a conformar por todas esas decisiones que en el transcurso del tiempo, ¿verdad? De tu existencia, de tu vida, pues tú llegaras a realizar. De ahí que estaba sujeto, ¿verdad? A que todo lo que te sucediera en esa existencia eran tu responsabilidad, ¿sí? No estaba sujeto como en algunas ocasiones, pues se ha llegado a pensar de que, bueno, uno vive su vida o vaya, está sujeto a lo mejor al destino, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que ellos se referían, ¿verdad? Y también decían que era una forma de, pues, de humanismo, dado que insistían en esa finitud de la existencia humana y en sus posibilidades éticas. Entonces se encuentra con estos sentimientos, como vimos trabajando en el foro, sentimientos de angustia, por ejemplo, también de desesperanza, de melancolía, que bueno, pues son el resultado de esa contemplación de la finitud y de esa, pues, de esa futilidad de la existencia humana. Entonces, algo que, bueno, pues aquí trataban de exponer, ¿verdad? Pues estos grandes filósofos, pues era básicamente este tipo de sentimiento, ¿verdad? Porque dentro de la historia del existencialismo, vamos a ver que bueno, tiene sus inicios en el siglo, pues, XIX,
comienza con, se puede decir, con las obras de Kierkegaard, de Nietzsche, que también estuvimos viendo, pues estos grandes pensadores. Y estos autores, bueno, pues se consideran antecedentes del existencialismo que posteriormente, bueno, ya esta rama filosófica, esta escuela, pues asume con ese nombre ya en el siglo XX, sobre todo después de todos estos eventos traumáticos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, pues en esa época el existencialismo pues estaba muy impregnado de ese sentimiento de derrota moral que bueno, pues sobre todo nos dejó en la humanidad lo que fue esta Segunda Guerra Mundial. En el caso de estos representantes, por ejemplo, de Kierkegaard, vamos a ver que, bueno, pues este fue un filósofo danés. Mucha de su obra pues tiene que ver con la fe cristiana, a la cual pues también llegó a criticar duramente. Y bueno, pues se dice que es también uno de los principales autores del pensamiento contemporáneo. El pensamiento de este filósofo, pues, es un intento de ofrecer, digamos, un marco filosófico mediante el cual poder abordar las preguntas que quizás a lo mejor en algunos momentos, ¿verdad?, de nuestra vida llegamos nosotros a realizarnos. Por ejemplo, el ser humano a veces se pregunta, pues, ¿para qué vive uno, verdad? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Quién somos realmente, verdad? Todos y cada uno de nosotros. Entonces, se trata de una forma de filosofía que se centra básicamente en esa subjetividad humana. Aquí la teoría existencialista de Kierkegaard, bueno, pues podemos decir o resumirla en la cual, bueno, pues él creía que la vida consistía, como les había comentado anteriormente, pues de estar en constante elección, ¿verdad? Que es a través de las elecciones cómo vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla, bueno, sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado pues atrás, ¿verdad? También, obviamente, que las elecciones son inevitables, es decir, que hagamos lo que hagamos, debemos decidir constantemente, dado que no hacer nada también es una opción que hemos elegido al encontrarnos pues ante esos dos caminos, ¿verdad?, de posibilidades o de posibles acciones que debamos nosotros de realizar. También, bueno, pues nos habla que las decisiones no se limitan a las acciones observables, también hay algunas que tienen pues un marcado carácter moral, que es por eso que debemos de elegir entre hacer lo justo y lo que nos da, por ejemplo, pues cierto tipo de satisfacción. Pero bueno, sin embargo, él también nos dice que las condiciones en las cuales elegimos dependen únicamente de nosotros, no de nadie más ni del contexto, ¿verdad? Que todo es responsabilidad nuestra, ya que para él, bueno, pues hay que asumir que elegimos partiendo, digamos, desde cero, ¿verdad? Es decir, que no nos vemos influenciados por el contexto. Esto, bueno, pues nos hace pensar, ¿verdad?, que ni nuestro pasado, ni la historia, quizás a lo mejor de nuestra familia, pues tiene que influir en las decisiones que nosotros realicemos, ¿verdad? O sea, no debemos de cierta forma dejarnos, ay, es que pues yo nací en este contexto, yo pues podemos decir a lo mejor tengo en mi contexto a lo mejor hay cierto tipo de barreras, bueno, pues a lo mejor yo tengo estas elecciones, ¿no? ¿Verdad? Tú puedes, independientemente del contexto y de las barreras que quizás a lo mejor se te lleguen a presentar, tú puedes elegir, ¿verdad? Ya sea, pues, quedarte a lo mejor con lo que tienes o bien, pues, a lo mejor moverte, ¿verdad? A lo mejor aspirar a más, dependientemente de tu contexto en el cual te estés tú moviendo, ¿verdad? Ese es lo que nos hace pensar este filósofo. También nos dice que, bueno,
En el caso, por ejemplo, de la angustia, él nos decía que como estamos pasando de una elección a otra constantemente, pues podemos experimentar angustia, ya sea en un menor o en una mayor medida, porque, bueno, pues preferiríamos vivir sin tener que estar eligiendo constantemente, ¿verdad? Eso porque, bueno, pues nos deja de lado siempre, y de hecho eso también lo vemos aplicado, ¿verdad? En las cuestiones, por ejemplo, en las organizaciones. Es más cómodo, ¿verdad? Que otros elijan por nosotros, que nosotros mismos ponernos a pensar y tomar decisiones, ¿sí? En las organizaciones, sí, muchas veces se presentan este tipo de situaciones porque el que toma la decisión es el que tiene la responsabilidad. Y eso sucede, ¿verdad? Eso es lo mismo que este filósofo nos dice, ¿verdad? De que eh, el hecho de tener esa responsabilidad de la toma de decisiones, pues también nos va a generar de angustia, ¿sí? El hecho de pensar, habré tomado la decisión, vámonos al ejemplo de las organizaciones. Un gerente, ¿verdad? Un gerente administrativo que sabe que tiene la responsabilidad, o incluso los dueños de las organizaciones que saben que tienen la responsabilidad de, obviamente, pues que el negocio siga estando en el mercado, por ejemplo, pues tiene la responsabilidad de que ese negocio sea rentable. Si no lo es y si se equivoca en las decisiones que llegue a tomar, pues eso obviamente que le va a generar angustia, ¿verdad? El saber, esta decisión realmente será la buena, podremos continuar en el mercado, sí, no, ¿qué va a pasar, verdad? Más adelante. Ese sería un ejemplo, ¿verdad? Pues poniéndolo del lado para bien de poder entender el hecho de la toma de decisiones y esa angustia que nos genera, ¿verdad? Y bueno, pues en cuanto a lo que es la crítica que realizaba a la filosofía, bueno, pues aquí él hablaba en torno a que pues en esa época, en cuanto a lo que era la cuestión de pues esta rama que recién nacía, que es el existencialismo, bueno, pues criticaba de que fuera demasiado individualista, ¿verdad? Ya que pues parte mucho de las preguntas que tienen que ver con la persona, pues de manera individual, no como la persona en sociedad, ¿verdad? Y esto fue algo que, bueno, ya los existencialistas posteriores pues trataron de corregir para salir pues de ese individualismo. Otro de los representantes también, bueno, pues fue Nietzsche. Aquí, bueno, recordaremos que Nietzsche, bueno, pues fue un filósofo también que, pues básicamente él proclamó mucho lo que era, pues que la muerte de Dios, ¿verdad? Ya no, el ser humano, pues ya no estaba sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, a tener a alguien a quien a lo mejor pedirle, ¿verdad? Para bien de que su vida pues tuviera a lo mejor un camino, ¿verdad? O que fuera, por ejemplo, que las decisiones que llegara a tomar pues fueran las más adecuadas. Entonces, esto pues obviamente nos remite también a lo que es esa ansiedad, a esa angustia existencial, porque bueno, pues ya el ser humano no tiene, ¿verdad? Esa figura que de cierta manera pues era alguien al cual poder solicitarle, ¿verdad? Pues este tipo digamos, de peticiones para que esas decisiones pues fueran las correctas, ¿verdad? Entonces, aquí él habla en torno a lo que viene siendo el sentido de la vida, la búsqueda propiamente de su significado. Y bueno, pues tanto para Nietzsche como los existencialistas, bueno, se ocupan mucho de esa cuestión del sentido de la vida. Él, recordaremos que argumentaba que la vida carecía de un propósito trascendental
y que los individuos pues deben de encontrar su propio sentido y su valor en la existencia. Entonces, también pues los existencialistas enfatizan esa importancia de crear significado, de crear propósito en la vida individual, a menudo a través de la autenticidad y de esa elección personal. Muchas veces cuando, por ejemplo, sobre todo eh, ahora que estamos siempre eligiendo, ¿verdad? ¿Qué carrera es la que voy a estudiar? Porque pues de ahí, por ejemplo, de lo que vaya a estudiar, pues debe de ser algo que quizás a lo mejor me guste porque pues lo voy a hacer con más ganas, no voy a sentir tanto el peso de, por ejemplo, de las horas de trabajo a lo mejor. Entonces, las escuelas, ¿verdad? Introducen mucho todo encontrar ese propósito de vida, ¿verdad? Para bien de poder que, pues, podamos nosotros elegir, pues, esa carrera, ¿verdad? Que nos llegue a satisfacer de manera personal, pero también que pueda sacar todo nuestro potencial, ¿verdad? Como seres humanos, obviamente, pues, al servicio de la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí también me parece interesante que desde ya se hablaba en torno pues a ese propósito de vida que también se ve, ¿verdad? Desde obviamente el ser humano, cuál es el propósito del ser humano, pero también pues aterrizándolo, ¿verdad? En la cuestión a la hora de cuando elegimos, ¿verdad? ¿Qué carrera es la que queremos nosotros desarrollar a lo largo, ¿verdad? Pues de nuestra vida, de nuestra existencia en este plano. Vamos a conocer también, por ejemplo, Martin Heidegger. Él también va a ser un filósofo que vamos pues a ver un poco más a detalle en temas más adelante. Él bueno, fue un filósofo alemán que tuvo pues también una influencia muy significativa en el desarrollo del pensamiento existencialista. Y bueno, él hablaba en torno, por ejemplo, a una vida auténtica y una vida inauténtica, ¿verdad? Él distinguía entre esa autenticidad y esa inautenticidad en torno a la existencia, en donde, bueno, decía, por ejemplo, que lo inauténtico se caracteriza, por ejemplo, por esa conformidad con las normas sociales, con esa evasión de la responsabilidad individual, y lo auténtico, pues, implica realmente enfrentar esa mortalidad, el asumir esa responsabilidad, el vivir, por ejemplo, una vida genuina, coherente con uno mismo. Y también hablaba en torno a la angustia existencial. Él también examinaba esa angustia existencial y la situaba, por ejemplo, en el centro de la experiencia humana. Decía que la angustia surgía de esa conciencia de saber, ¿verdad? Que tenemos un fin, de nuestra responsabilidad ante esa libertad de elegir pues nuestro propio camino, y que a través de esa angustia pues nos vamos enfrentando a esa posibilidad, ¿verdad? De la nada, y obviamente pues a evitar, en este caso pues no poder evadir la muerte, ¿verdad? Por ahí decía dentro de sus pensamientos que el hombre era un ser para la muerte, que pues el ser humano siempre está pues de cierta forma en algún momento, ¿verdad? Porque hay quienes no quieren pensar en la muerte, ¿verdad? Eso creen que nunca va a llegar, ¿verdad? Que somos a lo mejor inmortales, pero el hecho de pensar en la muerte no significa que estemos pensando siempre, es que me voy a morir y demás, no. Significa que lo que hagamos pues tenga sentido, ¿verdad? Que tenga un propósito, que si sabemos que desde el primer momento en el que nacemos tenemos destinado, ¿verdad? Un fin, obvio, no sabemos cuándo va a llegar. Bueno, que entonces esa vida que vamos a transcurrir, pues que dé fruto, ¿verdad? Que no vaya, que sea aprovechada, ¿verdad? Que no sea algo del cual luego
cuando estemos quizás a lo mejor pues ya en nuestros últimos minutos, ¿verdad? A lo mejor de vida, pensando, es que no hice esto, no hice aquello, a lo mejor algo que me hubiese gustado hacer, no lo hice, ¿por qué? Porque pues me dejé llevar por cosas a lo mejor banales, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? A que estemos conscientes de que algún día vamos a morir, no sabemos cuándo, y que bueno, tratemos nosotros de vivir, como dicen por ahí, el aquí, el ahora, el tratar de disfrutar, pero también, bueno, pues aprovechar esa vida, ¿verdad? Que cuando nos llegue, bueno, pues estemos en paz con nosotros mismos y que digamos, bueno, pues hice lo que me gustó hacer, ¿verdad? Y aproveché pues este lapso de tiempo, años, ¿verdad? Que obviamente, bueno, pues tuve para disfrutar, ¿verdad? De esta vida. En el caso, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, él, bueno, pues fue también un filósofo, escritor francés, que es considerado uno de los principales exponentes del existencialismo, que bueno, pues como ya vemos, se enfocaba propiamente en esa experiencia individual de la existencia humana, de esa libertad, de esa responsabilidad y esa búsqueda de significado en este mundo, pues como decía Nietzsche, que no le encontraba o que lo consideraba como absurdo. Y bueno, pues aquí él también pues hizo mucho énfasis en la importancia de la libertad individual, de la responsabilidad de cada persona para tomar decisiones, darle sentido a la vida. Según su visión, bueno, la libertad es una carga, ya que implica pues esa responsabilidad de elegir, de asumir las consecuencias de esas elecciones, ¿verdad? Y bueno, pues él criticó también mucho lo que era, como era muy individualista este tipo de pensamiento, hizo mucha crítica a ese desapego, ¿verdad? A ese distanciamiento. Criticó esa tendencia de las personas a evadir esa libertad, esa responsabilidad de adoptar pues ciertos roles predefinidos o seguir normas sociales sin cuestionarlas, ¿verdad? Es a evadir propiamente pues esa libertad. También, bueno, pues hubo filósofas, ¿verdad? Hasta este momento creo que hemos estado viendo lo que vienen siendo puros filósofos, ¿verdad? Hombres, bueno, pues también hubo por ahí grandes pues pensadoras, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que esta, bueno, pues fue una de las impulsoras del feminismo del siglo XX. Aquí, bueno, pues ella también fue escritora, ¿verdad? Se le conoció por muchas de sus contribuciones, propiamente el existencialismo, por sus obras en las cuales pues básicamente abordaba mucho de la condición de la mujer desde un punto de vista existencialista, ¿verdad? Ella, bueno, pues analizó cómo la sociedad construía pues la idea de la mujer y cómo estas construcciones sociales pues limitaban esa libertad y esa autonomía propias de las mujeres. Entonces, argumentaba que las mujeres pues habían sido consideradas como el otro en relación con los hombres y que, bueno, pues habían sido objeto de opresión y de marginación. Entonces, aquí, bueno, pues nos habla, ¿verdad? Aportó en torno a lo que fue esta corriente, pues esa perspectiva de género, centrándose básicamente pues en la cuestión de la opresión, de la liberación de las mujeres y su pensamiento pues enfatiza mucho esa libertad individual, esa responsabilidad, esa lucha sobre todo por la igualdad, la autonomía, ¿verdad? De las mujeres dentro, bueno, pues de una sociedad que todavía, ¿verdad? A lo mejor ya vamos para allá, en una sociedad que nos relega todavía, ¿verdad? En ciertos tipos de roles, pero para que vayan viendo, ¿verdad? Que ya en aquellas, todavía en estos inicios, ¿verdad? Ya existía
allá en los inicios de 1900, ¿verdad? Pues este tipo de escritoras, de grandes pensadores, mujeres, ¿verdad? Que, bueno, pues ya también hablaban en torno a este tema. También, bueno, pues en torno a lo que fue el existencialismo tenemos a Alberto Camus. A él también se le considera como un exponente importante pues, de esta filosofía. Y bueno, pues él nos hablaba que la condición humana pues estaba muy marcada por lo absurdo. Él consideraba que la vida carecía también de un significado, un propósito trascendental y que los intentos de buscar un sentido absoluto pues eran de cierta manera inútiles, ¿verdad? Que el absurdo surgía de una tensión entre el deseo humano de encontrarle sentido y la indiferencia del mundo. A pesar de falta pues de un sentido absoluto, los individuos, bueno, podían encontrar significado y valor en las acciones y en las relaciones humanas. Él abogaba mucho por la solidaridad, por el compromiso con los demás, reconociendo pues esa brevedad de la vida. Y bueno, pues desde esta pues corriente filosófica, eh, él decía, ¿verdad?, que cada persona tenía esa responsabilidad de trazar su propia historia, independientemente de pues los hechos objetivos que nos ocurriesen, ¿verdad? Es uno o es la persona quien debe de interpretar su trayectoria, ¿verdad?, de vida, de acuerdo obviamente pues a la narración que se haya construido pues acerca de esta vida, ¿verdad? De cada uno. Cada uno sabe cómo es que va a vivir, ¿verdad? Su propia existencia. Lo que es el existencialismo, bueno, se puede decir que se divide en, por ejemplo, el existencialismo cristiano, en el cual, bueno, pues aquí se propone que cada persona debe tomar sus decisiones de manera independiente, dado que éstas contribuyen luego a nuestra esencia y que son nuestras acciones las que van a ser evaluadas ante Dios, dado que esa era la única forma de mantener pues ese constante escrutinio de nuestras propias acciones. Tenemos también el existencialismo ateo. Esta forma de existencialismo pues niega cualquier forma de pensamiento trascendental o religioso. De esta manera, bueno, pues confronta ese miedo, esa angustia de la muerte, sin ofrecer, bueno, pues ningún tipo de salvación final a manos de un Dios ni de la naturaleza. Entonces, se enfoca mucho en la existencia humana sin la creencia en ese ser supremo o en esa realidad trascendental. Y se basa, bueno, en esa idea de que los individuos, bueno, somos libres y responsables de crear nuestro propio significado, nuestro propio propósito de vida, enfrentando pues esa realidad de la existencia sin la necesidad pues de estar apelando a una divinidad. Y el existencialismo agnóstico, que este tipo de pensamiento plantea que la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino pues es de muy poca relevancia, ¿verdad?, para la existencia del ser humano, ya que puede o no existir, pero eso pues no nos va a solucionar ningún problema ético, ni nos va a brindar ningún consuelo alguno, en este caso pues al ser humano, que bueno, pues de cierta manera vive la vida como puede, ¿verdad?, según sus elecciones. Entonces, a pesar de la incertidumbre en relación con lo divino, este tipo de pensamiento, pues plantea esa importancia de encontrarle un sentido y un propósito también a la vida, ¿verdad? Los individuos pues van a ser desafiados a buscar significado por medio de sus experiencias, de sus elecciones, de sus relaciones humanas, sin depender obviamente pues de lo divino para poder encontrar sentido pues a esa existencia, ¿verdad? El otro tema es lo que les comentaba en torno a lo que se denomina la teoría crítica. Se entiende, por ejemplo, la teoría crítica como una forma de reflexión en torno a la sociedad, a la política y a la moral que, bueno, persiguen esa liberación del individuo.
de las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan. Es decir, es una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo moderno. Este concepto, bueno, surge en Europa, allá en Europa del periodo entre guerras del siglo XX, y está muy asociado de manera histórica a la Escuela de Frankfurt, que fue un grupo de investigación constituido pues en la Universidad de Frankfurt. Aquí esta teoría, bueno, se proponía más que solo interpretar el mundo, ayudar a transformarlo. Y esta, bueno, pues acusaba el pensamiento científico de servir pues como una herramienta encubierta de opresión, por lo cual, bueno, pues alertaban sobre esa fe ciega o excesiva en el progreso científico. Porque, bueno, pues argumentaban que el saber científico no debía de ser un fin en sí mismo, sino que debía de estar orientado hacia la autonomía, hacia la independencia y la libertad humana. Acuérdense que, bueno, pues en esa época, como decimos bien, era el periodo entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y se supone que, bueno, pues todos los filósofos pensaban, ¿verdad?, que los avances científicos, todos estos conocimientos que se fueron dando por medio de, pues, todos este tipo de estudios, todos los avances, sobre todo los científicos, pues debían de ser aprovechados por la humanidad para que la propia humanidad, pues, evolucionara, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vemos que muchos de los avances pues fueron utilizados, pues por ejemplo, para la creación de la bomba atómica, que si bien pues no fue como para bien de poder ver, bueno, pues la fuerza, ¿verdad?, del átomo puede ser utilizado a lo mejor para proporcionar, pues, no sé, energía limpia, fue utilizado ese avance también, pues obviamente para causar daño, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ellos, bueno, pues ven que todo ese tipo de avances, en lugar de que sirvan para bien de la humanidad, pues han servido también para causar, pues daño a la misma humanidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos criticaban en torno pues a toda esta cuestión. Y aquí, bueno, pues tenemos a varios representantes de lo que se le conoce como esa crítica de la filosofía moderna. Por ejemplo, tenemos a Jürgen Habermas, quien él, bueno, pues hablaba en torno a lo que es la acción de comunicación, a esa teoría, por ejemplo, del discurso. Él proponía, por ejemplo, la idea de la acción de comunicación como una base de interacción social, de una formación de consensos racionales. Argumentaba que el lenguaje y la comunicación pues eran muy importantes para la construcción de significado, para un entendimiento mutuo, y su teoría del discurso se centraba en cómo es que las personas pueden pues participar a lo mejor en un diálogo abierto, libre, basado en esa búsqueda de la verdad, de la justicia. Y bueno, pues sus diversos aportes sobre temas también pues políticos, así como de diagnósticos sobre la sociedad y contribuciones obviamente a la filosofía, pues lo hicieron también ser reconocido como uno de los pensadores pues más influyentes también en torno pues a esta escuela, ¿verdad?, de filosofía y sobre todo esta crítica a la filosofía moderna. También, por ejemplo, estuvo Theodor Adorno, que él, bueno, pues sus ideas iban más en torno a la cuestión de las manipulaciones ideológicas que hay detrás de cualquier producto cultural. Él, pues, examinaba críticamente la industria cultural, argumentando que, bueno, se había convertido en una manera para manipular las masas, por ejemplo, porque sostenía que la cultura de masas, como la música, los medios de comunicación de masas, pues generaban de cierta forma una falsa conciencia, ¿verdad?, cultural, y que limitaban de cierta manera pues la capacidad de pensamiento crítico y de la creatividad individual. En el caso, por ejemplo, de Walter Benjamin,
Él hablaba o decía, ¿verdad?, que indicaba que la historia que conocemos, ¿verdad?, solo la han contado los vencedores, ¿verdad? Según Walter Benjamin, la visión tradicional de la historia está muy influenciada por una concepción, pues, lineal, progresiva, ¿verdad?, del tiempo, donde se va asumiendo que el pasado, pues, está destinado a un futuro mejor y más avanzado. Sin embargo, bueno, pues él rechazaba esa visión porque argumentaba que la historia estaba marcada por esos momentos de opresión, de violencia, y que la narrativa oficial que conocemos, ¿verdad?, oculta y distorsiona pues todas estas realidades, ¿verdad? Él criticaba la idea de que los vencedores escribiesen la historia, ya que consideraba que esto pues implica la imposición de una única versión de los hechos, que realmente pues tienden a favorecer a los poderosos y justificar, en este caso, pues la dominación de esos poderosos, ¿verdad? Y abogaba pues por una historia en la cual se le diera voz pues también a esos oprimidos, ¿verdad? Esos marginados, a esos olvidados, porque pues era también muy importante escuchar esas voces, esas experiencias de aquellos que habían sido silenciados por la historia oficial. Y esto nos da de qué pensar en torno a que, bueno, pues realmente todo lo que conocemos es lo correcto, porque ha habido varios, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar y a investigar, como nos dice la filosofía, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, en la cuestión de, por ejemplo, poniendo este tema de poner los avances científicos a favor de la humanidad? Tenemos, por ejemplo, a dos grandes científicos, por ejemplo, uno de los que podemos decir que a lo mejor fue silenciado, ¿verdad? Fue Nikola Tesla, quien, bueno, pues él tenía muchas, de todas sus investigaciones que realizó, pues entre ellos estaba también la parte de poder ofrecer electricidad gratis al mundo. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos fuimos por el otro lado, ¿verdad? Todo porque, bueno, quizás a lo mejor haya siempre intereses de por medio, que bueno, pues estos avances no dejan, ¿verdad? En este caso, que se usen para bien de la humanidad, ¿verdad? Entonces, eso también nos pone a pensar Walter Benjamin. Tenemos, por ejemplo, a Max Horkheimer. Él, bueno, pues sus ideas indican que básicamente él pensaba que el fascismo no había muerto, que se disfrazaba bajo ciertas formas de capitalismo, y sostenía que, bueno, las tendencias autoritarias y opresivas presentes en esa sociedad de masas y esa cultura de consumo, pues eran indicios de esa persistencia de ese fascismo, ¿verdad? Enmascarado. Entonces, su crítica se centraba básicamente en esa necesidad, ¿verdad?, para poder enfrentar pues estas tendencias y poder trabajar hacia una sociedad más justa y más libre. Y por último tenemos a Herbert Marcuse. Él, bueno, pues nos hablaba que debíamos de ser capaces de liberarnos de la esclavitud a la cual pues nos somete, en este caso el consumismo. También hizo crítica a la sociedad de masas porque, bueno, pues criticó en este caso también la cultura del consumo que, bueno, pues fueron surgiendo en el contexto del capitalismo. Y bueno, pues también argumentaba que estas formas de vida moderna pues promovían esa conformidad, ¿verdad? Que generaban esa falsa conciencia que impedía pues ese cambio social radical, ¿sí? Y bueno, planteaba la necesidad de una nueva sensibilidad que rompiera con esas formas de pensamiento o de comportamiento pues impuestas en este caso por esa sociedad de masas, ¿ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí
son estos grandes pensadores, lo que viene siendo la parte del existencialismo y la teoría crítica. ¿Qué actividad se espera ustedes estén realizando? Pues en este caso es una infografía. Es una infografía que ustedes pueden realizar en PowerPoint, en Canva o en Geniali o en cualquier otra herramienta que a ustedes se les facilite, la cual, bueno, pues debe de contener los conceptos más importantes que hemos visto en este tema, así como pues mencionar a sus principales representantes, poniendo, ¿verdad? Pues quizás a lo mejor sus principales aportaciones, tanto del existencialismo como de la teoría crítica, que en este caso pues fueron estos representantes que vimos de la escuela de Frankfurt. No sé si tengan alguna duda en relación a esta actividad a realizar. ¿Todo bien? ¿Todo Por, bien, por chicos? mi parte, sí está todo bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, pues ya casi llegamos al final de nuestra sesión. Veo Eh, aquí, Maestra, el material lo va a subir ¿cuándo? Este de mañana, hoy. este, como mañana, digo, se tarda en bajar el video. Mañana, primera hora, esto estoy hablando por ahí de las muy temprano, se lo subo para que lo puedan ver, tanto el video como el material. Sí, porque me interesaría ver de nuevo esta sesión para poder comprenderla un poquito más despacio. Sí, sí, el día de mañana, a primera hora la van a tener. Lo que pasa es que sí se tarda el Meet, se tarda en descargarme el video y luego en lo que lo pasamos a YouTube y demás. Es más que nada por eso, ¿verdad? Si el video se descargara inmediato, de hecho, ya para las siguientes sesiones yo creo que vamos a estar trabajando por medio de Teams. Por ahí ya la universidad pues nos ha habilitado el uso de la herramienta Teams. Ustedes van a tener también por ahí un enlace, ¿verdad?, de acceso, igual, así como ustedes ingresan, un enlace en el cual se van a poder conectar y Teams ya me va a permitir inmediatamente, yo creo que, no sé, a los 5 o 10 minutos que se crea, se graba la sesión, poder entonces descargarla. Ese es más, un poco más rápido. Entonces, bueno, pues ahí para que no se sorprendan si ven otro enlace que les comparta, no se apuren, ustedes nada más le van a dar clic y de ahí igual se van a conectar, así como lo hacen ahorita actualmente al darle clic en el enlace para conectarse, ¿ok? Además que va a ser diferente la plataforma, se llama Teams para aquellos que no tengan por ahí la oportunidad de haber trabajado. Esta también es una plataforma que nos permite también brindar este tipo de sesiones y también grabar las sesiones, ¿ok? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Yo creo que la dinámica la dejamos para inicio de la siguiente sesión, porque ahorita pues ya se nos fue el tiempo. Les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Que sigan pasando bonita noche y bueno, nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias, maestra. Linda noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego.